Jamás pensé que lo presenciaría en esa forma. Tan frágil. Desprotegido y en una circunstancia tan personal. Accidentalmente ingresé al baño y vi su miembro al descubierto. Pero lo que sucedió a continuación quedará grabado en mi memoria para siempre. Si te das cuenta de que tu hijastro requiere tu asistencia de una forma inesperada, ¿cómo reaccionarías? Voy a revelarte todos los detalles. Sin embargo, debo decirte que esta narración no es como aparenta. Permanece hasta el desenlace y dime, ¿habrías actuado de la misma manera? Me llamo Laura y jamás imaginé que algo tan simple como recorrer el pasillo de mi hogar pudiera transformar mi vida eternamente. A pesar de haber cumplido medio siglo de vida, mi esposo Javier y yo llevamos 3 años de matrimonio. Y debo decir que nuestra existencia juntos ha sido mayormente apacible. A pesar de no haber tenido hijos en común. Él ya era padre de Marcos. Un joven de 23 años. Quien era alto, tranquilo y reservado. Fruto de su matrimonio anterior. Al conocer a Marcos por primera vez de la mano de Javier, percibí cierta incomodidad en la forma en que nos relacionábamos mutuamente. Siempre mantuvimos una relación amable. Casi fría. Ya me acostumbré a ser una presencia discreta en su día a día. Alguien a quien él valoraba pero no buscaba activamente. Sin embargo, todo varió hace unos días. Aquella tarde, Javier salió rumbo al trabajo temprano, mientras yo me ocupaba de poner en orden la casa. Caminando hacia la habitación de huéspedes, percibí el murmullo del agua proveniente del baño. Me vino a la mente Marcos. No era habitual que él se demorara en bañarse. Pero en esa ocasión el ruido persistió. Me acerqué con la intención de mencionarle algo. Tal vez para hacerle notar que el agua tiene un precio elevado. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. Tuve la intención de girar. Es verdad. Sin embargo, algo me impulsó a detenerme en ese preciso momento. A mitad de camino hacia la entrada. Era posible observar cómo el vapor se escapaba y escuchar el sonido del agua cayendo. Fue entonces cuando lo observé con su instrumento al descubierto. Fue solo una leve silueta entre las gotas de lluvia. Sin embargo, mi corazón latía con tal intensidad que temí que fuera a estallar. Me vi obligada a permanecer inmóvil en ese lugar, librando una batalla interna. Desconozco el lapso que permanecí en esa situación. Pero al recobrar la conciencia, experimenté una vergüenza abrumadora que me impedía respirar. Rápidamente me alejé, tratando de mantener una actitud natural, aunque algo se percibía diferente. ¿Cuál fue el motivo por el que no logré girar en dirección opuesta? Esa tarde, el transcurso del tiempo parecía haber quedado suspendido. Regresé a mis responsabilidades como si todo estuviera normal, aunque en mi interior se desencadenaba un torbellino de emociones. Experimentaba un profundo sentimiento de culpa y vergüenza, como si hubiera irrumpido en un lugar sagrado ajeno. ¿Cuál es el motivo de mi malestar? Mientras trataba de enfocarme en doblar la ropa, me decía una y otra vez. Cada vez que mis párpados se encontraban, la figura de Marcos se proyectaba en mis pensamientos. No fue la fotografía en sí lo que me incomodó, sino las emociones que despertó en mí. Jamás lo había observado en ese estado. Como un adulto. No como un chico. Al percibir detalles, me asombré al reconocer pequeños fragmentos que parecían haber quedado grabados en mi mente sin mi consentimiento. La forma de sus hombros. La manera en que movía las manos y cómo el agua acariciaba su piel. Ya está bien. Laura. Murmuré en voz alta, sorprendido por mis propios pensamientos. Decidí dejar atrás lo que presencié. Sin embargo, la memoria persistía, como un susurro incesante en mi mente. Al regresar a casa esa noche, recibí a Javier con mi característica sonrisa. Tomé asiento frente a él en la mesa, atendiendo a sus relatos sobre su jornada, asintiendo y participando en la conversación según lo requerido. Todo lucía corriente. Mi apariencia era convencional. Cada vez que Marcos se acercaba, notaba cómo mi respiración se aceleraba. A pesar de mis esfuerzos por ocultarlo, no demostraba ninguna sospecha.
Actuaba con la tranquilidad habitual, sin prestar atención a mis pensamientos. Antes de acostarme, permanecí en mi habitación observando el techo sin moverme, mientras oía los pasos de Marcos en el pasillo dirigiéndose a su habitación. La puerta se cerró suavemente, lo que provocó que el silencio se volviera más denso. Anoche, no logré conciliar el sueño después de mucho tiempo. Los días posteriores resultaron en un sufrimiento callado. No estoy seguro si era real o solo una ilusión, pero percibía que la casa había disminuido de tamaño, como si la distancia entre Marcos y yo se hubiera acortado. Cada vez que lo observaba salir de su cuarto con el pelo mojado o escuchaba el sonido del agua en el baño, mi memoria retrocedía a ese instante. Trataba de mantenerme ocupado, manteniendo mis manos y mi mente ocupadas en diversas actividades, como ordenar la casa minuciosamente, cocinar platos elaborados e incluso salir a pasear con más frecuencia. Al volver, me encontré con Marcos en el sofá, concentrado en la televisión o leyendo un libro, calmado y sin prestar atención a mis emociones. Mientras ordenaba la sala esa tarde, me crucé a su lado. Accidentalmente, me topé con la alfombra y su mano se extendió automáticamente para sujetarme. Apenas duró un instante su contacto. Sin embargo, experimenté un estremecimiento que me recorrió de arriba a abajo. Con su voz serena y profunda, preguntó: ¿estás bien, Laura? Claro. Claro. Disculpe. Me mostré torpe al contestar, evitando su mirada. Salí de la habitación rápidamente, sintiendo como mi corazón latía con tal intensidad que parecía a punto de escapar de mi pecho. Jamás había experimentado algo similar. Parecía que mi cuerpo y mi mente estaban conspirando en mi contra. No deseaba esta situación. No era apropiado experimentar estos sentimientos. En la tranquilidad de mi cuarto, durante la noche, me vi obligado a confrontar mis pensamientos más sombríos. ¿Cuál era mi problema? Mi corazón estaba lleno de amor por Javier, mi esposo, un hombre que me había brindado seguridad y afecto. Sin embargo, era innegable que Marcos revivía en mí una sensación que creía olvidada desde hace mucho tiempo: la pasión. Sentí aversión hacia mí mismo. Me reproché por mi incapacidad para dominar mis emociones. Especialmente porque, en el fondo, no deseaba que esa sensación se esfumara. Esa mañana, opté por salir y despejar la mente. Requería de aire fresco, de espacio, de cualquier elemento que me permitiera reestructurar mis ideas. Acudí al mercado. Adquirí varios productos para el hogar y hice una parada en una acogedora cafetería local. Al observar mi imagen en el cristal, apenas pude identificarme. Mis ojos revelaban las noches en vela y la carga de un misterio que no podía compartir con nadie. Al volver, la vivienda se encontraba en un inusual estado de quietud. Coloqué los paquetes en la mesa y, mientras ordenaba la despensa, percibí un sonido que venía del pasillo. Marcos, al parecer, no había salido con sus amigos como era su costumbre los fines de semana. Su presencia en casa me tomó por sorpresa. Al entrar en la cocina, saludó a Laura con un simple hola. Me sorprendió su voz. No me di cuenta de que se estaba acercando. ¡Qué susto! Marcos, contesté con nerviosismo mientras trataba de enfocarme en ordenar las frutas. Disculpa, susurró con una sonrisa amable, apoyado en el umbral. Sin apartar la vista de mí, preguntó si todo estaba en orden. Últimamente percibo que está actuando de manera un tanto distinta. Me impactaron mucho las palabras que me dijo. Fue como un shock repentino. Hice el intento de esbozar una sonrisa, pero percibí que la mirada estaba en mi contra. ¿Había reparado en mi presencia? ¿Notaba algo de lo que trataba de esconder? No, todo está bien. Asuntos femeninos, como suele decirse. En lugar de responder, Marcos se dirigió al frigorífico y cogió una botella de agua. Un incómodo silencio se instaló entre ellos, como si algo estuviera en el aire sin resolverse. En un breve momento, nuestros ojos se cruzaron y percibí cómo la atmósfera se cargaba de intensidad.
Volteé rápidamente y simulé buscar algo en un cajón. Aunque no logré controlar el temblor de mis manos. ¿Era consciente de que tenía que marcharse de ese lugar? Me dirijo a la sala. Creo que olvidé mi teléfono. Rechacé de inmediato, contesté precipitadamente. Por supuesto, replicó él con esa serenidad que parecía comprenderme a la perfección. Saliendo de la cocina. Casi escapando. Sentía los latidos de mi corazón retumbando en mi pecho. ¿A qué se debe esa expresión con la que me observa? Tuve un pensamiento. Sus ojos parecían capaces de traspasar mi apariencia. Como si fuera capaz de captar los sentimientos que tanto me esforzaba por ocultar. Aquella tarde. En ausencia de Javier. Opté por aislarme en mi cuarto con el propósito de organizar ciertos documentos. Tenía la urgencia de distanciarme. Eludir cualquier tipo de coincidencia con Marcos. No obstante, el destino parecía decidido a burlarse de mí. Mientras me encontraba inclinada cerca del mueble, percibí unos suaves golpes en la puerta. Laura representaba la voz de Marcos. De repente, me levanté rápidamente, sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Respiré hondo y abrí, tratando de mantener la calma. Hice la pregunta sin dirigirle la mirada directamente. Quería saber si requería asistencia con algo en particular. Antes la noté bastante atareada. Con un tono de voz suave y tranquilizador. Contestó, no. No hay razón para inquietarse. Me encuentro bien. Mientras mis manos se movían nerviosamente con un papel. Di una falsedad. Marcos permaneció en el lugar. Permaneció allí recargado en el umbral. Con un gesto complicado de interpretar. Había algo distinto en su expresión visual. Como si me estuviera evaluando. Como si intentara descifrar algo. Lo que no deseaba exhibir. De repente expresó, en ocasiones siento que me encuentro muy sola en este lugar. Me sorprendió tu comentario. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Mi respuesta fue con un nudo apretado en la garganta. Que Javier no se encuentra presente con frecuencia y, en fin. Siempre la encuentro ocupada o en silencio. No es justo que reciba eso. Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más profundo de lo esperado. Por mucho tiempo. Me había acostumbrado a vivir en silencio. A la rutina que había establecido con Javier. Sin embargo, las acciones de Marcos me llevaban a dudar sobre mi verdadera felicidad. Marcos recibió las palabras de agradecimiento. Afirmé que me encontraba en buen estado. Aunque mi débil sonrisa no logró engañar a nadie. Al volver hacia mis pertenencias, percibí su proximidad sin que realizara ni pronunciara acción alguna. Solo experimenté el calor de su presencia a mis espaldas. La atmósfera entre ellos se cargó de intensidad y, por un momento, el tiempo pareció detenerse en la sala. Antes de retirarse, susurró, si en algún momento quieres conversar, cuenta conmigo. Permanecí de pie en ese lugar, con el corazón acelerado y los pensamientos revueltos. La situación que vivíamos parecía irreal. Sin embargo, era evidente una tensión que me resultaba difícil mencionar. A partir de esa charla, cada vez que veía a Marcos, la dinámica era otra. Parecía que habíamos traspasado un límite invisible. Uno del que ninguno de nosotros hablaba. Pero que se percibía en cada mirada. En cada expresión. La casa que solía parecerme amplia y callada. En ese momento, el ambiente se volvió tenso. Cada acción parecía tener un significado profundo. Una tarde, mientras Javier permanecía laborando hasta altas horas de la noche, me hallé sin compañía en la sala tratando de enfocarme en la lectura de un libro. Me sorprendió el ruido que hizo la puerta al abrirse en la habitación de Marcos. Dirigí mi mirada al pasillo y lo observé dirigirse hacia la cocina sin camisa, secándose el pelo con una toalla. Al percatarse de que estaba allí, me preguntó, ¿Laura? Contesté afirmativamente, tratando de ocultar mi ansiedad. Con una sonrisa cálida. Me preguntó si deseaba que preparáramos algo para la cena. Aunque en su voz percibía algo que me desconcertaba. No es válido. Marcos. Te estabas demorando. Ya tengo todo listo.
Como siempre. Con mi característica organización. Contestó mientras se servía un vaso de agua. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Quedé helada. No por sus palabras, sino por la intensidad de su mirada. Sentí una extraña y descontrolada llama creciendo en mi interior. Intenté incorporarme y escapar. Pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Inquirió si estaba segura de que todo estaba en orden mientras se acercaba un poco más. Sí. Me siento un poco fatigada en este momento. Una vez más. Di una falsedad. Marcos colocó el vaso en la mesa y, por un momento, el contacto de su mano con la mía fue fugaz. Apenas perceptible. Sin embargo, experimenté una sensación de calor en la piel. A pesar de querer alejarme, mis pies permanecían firmes en el suelo. Si algo le inquieta, puede contar conmigo, murmuró mientras me observaba fijamente. Era abrumador todo lo relacionado con su presencia y su cercanía. De repente me puse de pie, interrumpiendo la situación. Le agradecí a Marcos, asegurándole que me encontraba realmente bien, mientras él me miraba fijamente por unos instantes, como si tratara de descifrar lo que escondía. Después encogió los hombros y se retiró a su habitación, dejándome sola con un torbellino de emociones incontrolables. Me invadía una sensación de estar al límite. Tentaba avanzar a pesar de saber que no había vuelta atrás desde aquel momento de cercanía. Constantemente mi cuerpo y mi mente estaban en conflicto. Me repetía a mí misma la necesidad de mantener el control, de no dejarme llevar por pensamientos sobre Marcos. Sin embargo, mientras más intentaba evitarlo, más se hacía presente en mis pensamientos. Era una completa locura. Una imprudencia que tenía el potencial de arruinarlo todo. En cierta ocasión, la tensión alcanzó su punto álgido durante la noche. Después de que Javier se marchó a una reunión laboral, la casa quedó sumida en el silencio. Mientras fregaba los platos en la cocina, percibí la presencia de alguien que me miraba fijamente. Giré con calma y allí se encontraba Marcos, inclinado en el umbral de la puerta con una mirada enigmática. Le cuestioné en voz baja, ¿sucede algo? Negativo, inquirió él, clavando la mirada en mí. En ocasiones percibo que tú tampoco logras conciliar el sueño. Hice descender la saliva por mi garganta. Lo que dijo resonó en lo más hondo de mi ser. Algo que ni siquiera deseaba reconocer. Sujeté con fuerza el trapo de cocina que tenía delante, tratando de ocultar mi ansiedad. Cada uno de nosotros atraviesa noches complicadas, mencioné tratando de justificar la situación. ¿Por qué no te tomas un momento para sentarte conmigo y charlar un poco? Con su tono sereno y envolvente, sugirió, no me parece conveniente. Marcos, contesté tratando de mostrar determinación a pesar de que mi convicción vacilaba. Tenía miedo de que él pudiera oírlo. Laura, a veces me parece que está tan sola como yo, aunque no quiero molestarla. Las palabras que me dijo me impactaron profundamente. No había duda. Durante un largo periodo, experimentaba soledad, envuelta en una rutina en la que mis opiniones y anhelos no tenían relevancia alguna. Marcos había cometido un error al revelarlo, rompiendo así la defensa final que me resguardaba. A pesar de mi débil susurro pidiéndole que no lo hiciera, él mantuvo su mirada fija en mis ojos, como si intentara descubrir algo que ya no podía ocultar. Ante él, me percibía desprotegida, en una situación de fragilidad desconocida hasta entonces. Susurré el nombre de Laura con una ternura que me conmovió por completo. Tras ese momento de quietud, nos encontramos en la penumbra de la cocina, con una atmósfera cargada de anhelo, tan intenso como vedado. Antes de que lograra responder, en unos instantes que se extendieron indefinidamente, di un giro repentino, soltando el paño que cayó al suelo. Me dispongo a descansar. Sin esperar su respuesta, pronuncié rápidamente con voz temblorosa. Subí las escaleras casi corriendo, sintiendo como mi corazón latía descontrolado y mi pecho ardía. Al cerrar la puerta de mi habitación, me recosté en su espalda y me dejé llevar. Me reproché por lo que experimentaba.
por no ser capaz de frenarlo. Pero, sobre todo, me culpo porque, en realidad, no deseaba que él se marchara. Esa noche no logré conciliar el sueño. Mis pensamientos no cesaban, reviviendo cada instante, cada expresión, cada gesto compartido con Marcos. Me percibía como prisionera de mis propios pensamientos, enredada en una realidad que se escapaba de mi dominio. ¿De qué manera había alcanzado esta situación? ¿De qué manera pude descuidar el dominio de algo tan elemental como mis sentimientos? Por varios días intenté persuadirme de la necesidad de dejar atrás todo, de que mi conexión con Marcos era meramente resultado de la soledad y la monotonía. Sin embargo, conforme transcurrían las jornadas, se hacía cada vez más complicado obviarlo. La tensión en el ambiente resultaba innegable, incrementándose en su intensidad. Incluso Javier, quien usualmente pasaba por alto los pormenores, parecía percibir algo distinto. En ocasiones, su mirada se detenía un poco más de lo habitual en Marcos y en mí. Ya no podía evitar sentir que mi corazón iba a estallar cada vez que los veía a ambos. Esa tarde, mientras me disponía a cenar, opté por la idea de conversar con alguien y desahogarme un poco. Resultó insoportable cargar con el peso de mis pensamientos. En ese momento me percaté de que Marcos se había vuelto indispensable emocionalmente. No de forma lógica, sino como una presencia constante en mi vida. Como una sombra que me acompañaba a cada instante. Al escuchar su voz de nuevo, esta vez al entrar en la cocina, mi corazón se aceleró. Con una voz tan suave que me estremeció, preguntó si podía conversar conmigo por un instante. A pesar de no ser algo que necesitara en ese momento, no pude resistirme y acepté. Hice un ademán para que se aproximara y, sin añadir palabra alguna, se sentó en la mesa enfrente de mí. Experimenté una sensación de fragilidad y desprotección por un instante. Le pregunté a Marcos si ocurría algo, tratando de aparentar calma a pesar de que mis manos empezaban a transpirar. Afirmativo y negativo. Respondió de manera evasiva, como si estuviera seleccionando sus palabras con precaución. Después de eso, me observó intensamente y expresó: existe una conexión especial entre nosotros. Algo que no puedo pasar por alto. Por un instante, mi aliento se detuvo. ¿Estabas al tanto? ¿Era capaz de percibir mis emociones? La incertidumbre se apoderó de mí y sentí una combinación de anhelo y temor en lo más profundo de mi ser. Detente, Marcos. Empecé a expresar que eso no era cierto. Pero él me cortó. Prefiero que no te alarmes. Laura. No te estoy solicitando ningún favor. Solo quería expresarlo en voz alta. Aunque hablaba con calma. Sus ojos revelaban cada pensamiento. Quedé atrapada en su mirada, sin poder desviar la vista de él. Parecía aguardar una señal. Una palabra que lo frenara o lo motivara. ¿Cuál era la acción que se esperaba de mí? Al final, opté por el silencio, limitándome a observarlo y desviando la mirada, sin poder afrontar la verdad de que los dos estábamos forjando involuntariamente. Al día siguiente de nuestro diálogo en la cocina, la situación no experimentó mejoría. Me resultaba imposible sostenerle la mirada. Ni siquiera soportaba estar en su presencia sin que la tensión me agobiara. Cada vez que lo encontraba, todo lo que había tratado de esconder, todo lo que había contenido reaparecía con mayor intensidad. Ya no podía hacer caso omiso de ello. Los pensamientos de Marcos se habían colado en mi mente y en mis anhelos. Y ya no había vuelta atrás. Esa tarde, Javier optó por permanecer en su hogar, el cual pareció reducir su tamaño de manera inusual. Mientras estábamos en la sala, observábamos la televisión, notando que la separación entre nosotros se había incrementado. No podía sacar a Marcos de mi mente. Recordaba nuestra charla y me preguntaba qué sucedería si decidíamos traspasar esa barrera que ya no parecía tan clara. Cuando anocheció, opté por salir a dar un paseo para respirar un poco. Recorrí el jardín intentando poner en orden mis ideas. Sin embargo, me sentía aún más confundida. En ese momento,
Lo divisé de pie en la entrada. Su voz. Un murmullo. Pronunció mi nombre, Claura. Volteé con calma, consciente de que era imprescindible abordar esa charla de inmediato. Le cuestioné a Marco sobre la situación, a pesar de que tenía claro lo que me diría. No respondió de inmediato. Simplemente me observó con la misma intensidad que ya reconocía. Avanzó con cautela, como si estuviera pisando un suelo lleno de riesgos, mientras yo permanecía estático, como si me resultara imposible retroceder. Es evidente que hay una conexión especial entre nosotros. No puedo continuar evadiéndolo, expresó con tal gravedad que aumentó mi sensación de vulnerabilidad. El ambiente se volvió denso, como si cada expresión pronunciada fuera un peso que nos acercaba inevitablemente a un destino imposible de evitar. Nos encontrábamos en el límite de la situación y me resultaba imposible retroceder. Comencé a expresar mi opinión, pero él me detuvo, posando delicadamente una mano en mi brazo. Reconozco la situación, pero no puedo continuar ignorando lo que siento. Notaba cómo su ritmo respiratorio aumentaba. Experimenté su proximidad, el calor de su presencia llenando el espacio que nos separaba. Así que, inevitablemente, lo observé con una perspectiva distinta. En ese instante, todo lo que había intentado contener se desató. Lo que había mantenido oculto. Todos los pensamientos y anhelos se materializaron con tan solo un simple vistazo. Nos encontrábamos a punto de atravesar el límite final. Uno que ya no podíamos eludir. Antes de que lograra responder, sus labios se acercaron a los míos. Un leve contacto, casi imperceptible, fue el detonante de liberar todas las emociones contenidas. El contacto de sus labios bastó para superar el último obstáculo. No había forma de retroceder. Perdí el dominio que había tratado de conservar por tanto tiempo y, de pronto, me vi envuelta en el anhelo de experimentarlo. De tenerlo a mi lado. Mientras mi mente advertía que era un error. Mi cuerpo se negaba a escuchar. Sintiendo como mi corazón latía con intensidad. No tuve la oportunidad de reflexionar debido a la prisa impuesta por Marcos. Se aproximó con mayor premura. Esta vez con una necesidad evidente. Y sus manos acariciaron mi espalda, atrayéndome con más fuerza. La atmósfera entre nosotros se densificó, impregnada de anhelo y remordimiento simultáneamente. Teníamos pleno conocimiento de nuestras acciones. Sin embargo, en ese instante, lo demás perdió relevancia. Decidimos besarnos una vez más, con intensidad y entrega total, como si intentáramos recuperar todo el tiempo que habíamos dejado atrás. Me resultaba imposible no reflexionar sobre la prohibición de nuestras acciones. Sin embargo, una parte de mí se entregaba por completo a la vivencia, como si hubiese perdido el dominio sobre mi ser. El límite se había rebasado y no había forma de evitarlo. Mientras nos besábamos, percibí como todo a nuestro alrededor se deshacía, aunque experimenté una sensación de libertad. Por un instante, me alejé de él y lo observé con una mirada llena de dudas. Murmuré su nombre, expresando mi desaprobación, aunque sentía que mis palabras carecían de significado. Su respuesta no fue verbal, sino gestual. Un movimiento que me atrajo hacia él, disipando cualquier incertidumbre que pudiera quedar en mi mente. Ambos nos entregamos por completo, como si nuestras almas y sentimientos estuvieran destinados a permanecer unidos para siempre. Ya no había una distinción clara entre lo que era apropiado y lo que no lo era. El tiempo se congeló y, a pesar de que el planeta continuaba en movimiento a nuestro alrededor, eso ya no tenía relevancia. Nos encontrábamos en una situación complicada de la que éramos conscientes de que no podríamos escapar sin enfrentar las repercusiones. Sin embargo, en ese instante, no teníamos intención de marcharnos. Al día siguiente, la cruda realidad nos impactó de forma contundente. Javier se encontraba en la cocina, sin percatarse de lo ocurrido. Mientras yo observaba a Marcos y notaba en su mirada que algo había cambiado de forma irrevocable. Desconocíamos el desenlace de los acontecimientos. Sin embargo, una vez superado ese punto, no había marcha atrás. Al final,
Nos vimos envueltos en las consecuencias de nuestras acciones, con la incertidumbre del mañana. Si bien en el fondo, los dos anhelábamos que esa barrera jamás se hubiera creado. Así concluyó mi relato. Me encantaría conocer tu punto de vista en la sección de comentarios. Si disfrutaste, recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.